Imagínate descubrir que el asesino en serie más buscado de tu ciudad es el tipo que te saluda cada mañana, el vecino educado, el padre de familia, el que va a la iglesia los domingos. Durante más de 30 años, Dennis Rader vivió así. Mientras la policía lo perseguía sin éxito, él volvía a casa, cenaba con su familia y se iba a dormir tranquilo. Y lo más inquietante no es solo lo que hizo, sino lo fácil que le resultó hacerlo, porque BTK no era un genio, no era un monstruo salido de una película, era alguien normal, demasiado normal. Y eso plantea una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces miramos al peligro a los ojos sin darnos cuenta? Si crees que esta historia va solo de crímenes, te adelanto algo, no es así. Va de ego, de control y de cómo una sola decisión absurda puede hacer que todo se derrumbe. Quédate porque cuando entiendas cómo y por qué cayó BTK, te prometo que no volverás a ver a la gente normal de la misma manera. Antes de seguir adentrándonos en este misterio, si te gustan historias como esta, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún caso escalofriante. Y si ya te está enganchando, dale me gusta y cuéntame en los comentarios qué te parece el caso de Dennis Rader. Dennis Rader no empezó siendo BTK, y esto es importante decirlo desde el principio, porque si te imaginas a un futuro asesino en serie como alguien raro, aislado o violento desde pequeño, Dennis Rader no encaja ahí, en absoluto. Nació en 1945, en Kansas, en una familia completamente normal. Padres trabajadores, una vida tranquila, suburbios silenciosos, nada especialmente traumático. Nada que, visto desde fuera, haga pensar que ahí se estaba gestando uno de los asesinos en serie más notorios de Estados Unidos. De hecho, si hubieras conocido a Dennis de niño, probablemente te habría parecido uno más. Tímido, algo introvertido, pero nada alarmante. No era el chico problemático de la clase ni el rebelde. Pasaba desapercibido. Y sin embargo, mientras crecía, empezó a ocurrir algo que casi nadie podía ver. Dennis desarrolló desde muy joven fantasías muy específicas. No eran fantasías violentas al uso, no tenían que ver con peleas o explosiones de rabia. Tenían que ver con el control, con atar, con dominar completamente a otra persona, con decidir qué podía hacer y qué no. Y esto no es un detalle morboso, es una señal clave. Según los perfiles criminales desarrollados años después por el FBI, muchos asesinos en serie organizados comienzan exactamente así, no con violencia física, sino con fantasías repetitivas de poder y control que se van volviendo cada vez más elaboradas con el tiempo. En el caso de Rader, esas fantasías no desaparecieron, no fueron algo pasajero, al contrario, crecieron con él. Mientras estudiaba, mientras trabajaba, mientras hacía una vida aparentemente normal, esas ideas seguían ahí, guardadas, alimentadas en silencio. Y aquí es donde empieza la parte realmente inquietante. Dennis no era un marginado, no vivía en los márgenes de la sociedad. Hizo todo bien, se casó, tuvo hijos, consiguió trabajo, se convirtió en ese tipo que nadie cuestiona, el vecino correcto, el ciudadano ejemplar. Durante años nadie vio nada raro, porque no lo había, en la superficie. Pero esa doble vida no era accidental, era funcional. Le permitía esconderse, le permitía observar, le permitía fantasear sin levantar sospechas. Y lo más importante, le permitía convencerse a sí mismo de que podía hacerlo, de que podía cruzar esa línea y volver. Aquí todavía no hay asesinatos, todavía no hay un nombre, todavía no existe BTK, pero el patrón ya está ahí. Un hombre aparentemente normal, una vida estable y una mente que, en silencio, lleva años preparándose para algo que no se puede deshacer, porque cuando las fantasías duran demasiado, tarde o temprano buscan una salida. Y en el siguiente momento de esta historia, Dennis Rader deja de imaginar. En 1974, Dennis Rader deja de fantasear. No ocurre de forma impulsiva, no hay una discusión, ni un estallido de ira, ni una pérdida de control. Ocurre de la peor manera posible, de forma planificada. Rader lleva años ensayando esto en su cabeza, sabe qué quiere hacer, cómo quiere hacerlo y sobre todo cómo quiere sentirse mientras lo hace, porque para él el objetivo nunca fue solo matar, el objetivo era dominar. Su primer ataque marca el patrón que repetirá una y otra vez. Entra en una casa, sorprende a sus víctimas, toma el control de la situación en segundos, ata, silencia, decide, cada movimiento está pensado para que nada se salga de su guión. Y aquí aparece algo clave, Rader no improvisa. Según la criminología, este tipo de comportamientos encaja con lo que se conoce como un asesino organizado. Alguien que planifica, que observa, que espera el momento adecuado. Alguien que no actúa por caos, sino por un ritual. Con el tiempo, Rader empieza a entender qué es lo que realmente le produce satisfacción. No es la violencia en sí, es el proceso, la preparación, el momento exacto en el que la otra persona entiende que ya no tiene control alguno. Es entonces cuando nace BTK, Bind, Torture, Kill, atar, torturar y matar. No es un apodo que le ponga la prensa, es un nombre que él mismo elige, y eso dice muchísimo sobre su mentalidad. Para Rader, estas palabras no son una descripción, son una secuencia, un ritual que debe cumplirse en ese orden. Las víctimas no son completamente al azar, Rader busca entornos donde pueda ejercer control total.
Casas tranquilas, rutinas predecibles, personas que, desde su punto de vista, encajan en su fantasía. No porque las conozca, sino porque las ha imaginado durante mucho tiempo. Después de cada asesinato no siente pánico, no entra en crisis, al contrario, vuelve a su vida normal, a su trabajo, a su familia, como si no hubiera pasado nada. Y eso es lo que hace a BTK especialmente perturbador. No deja el caos a su paso, no comete errores evidentes, no necesita huir, porque para él todo ha salido exactamente como estaba planeado. Mientras la policía empieza a ver que hay un patrón, Rader ya va varios pasos por delante. Ajusta detalles, aprende de cada crimen, refina su método, no está descontrolado, está perfeccionando algo. Y lo más inquietante de todo es esto. Para Dennis Rader, BTK no es un monstruo distinto a él. BTK es quien siempre quiso ser, y cuando alguien siente eso, no suele detenerse por sí solo. Pero para Dennis Rader matar tampoco era suficiente, porque si algo define a BTK más allá de sus crímenes es esto. Necesitaba ser reconocido, necesitaba saber que alguien en algún lugar entendía lo importante que era para él lo que estaba haciendo. Y es ahí cuando decide dar un paso que cambia por completo la relación entre él, la policía y la ciudad entera. BTK empieza a escribir cartas dirigidas a la policía, a los periódicos, mensajes fríos, calculados, escritos con una calma que resulta casi más inquietante que la violencia misma. No escribe como alguien nervioso, escribe como alguien que se siente superior, como alguien que cree que está jugando una partida que ya ha ganado. En esas cartas no solo describe lo que ha hecho, describe cómo quiere ser visto. Corrige a la prensa, se burla de los investigadores, les da migajas de información. Lo justo para demostrar que es real, pero nunca lo suficiente como para ser atrapado. Desde el punto de vista psicológico, esto encaja perfectamente con rasgos narcisistas. Muchos asesinos organizados no buscan solo la satisfacción del crimen, sino la validación. Quieren ser reconocidos como especiales, inteligentes, distintos. Para Rader, las cartas eran una forma de reafirmarse, y durante un tiempo funciona. La ciudad vive con miedo, la policía no logra identificarlo, el nombre BTK empieza a circular. Dennis Rader, mientras tanto, sigue con su vida. Se casa, tiene hijos, consigue un trabajo estable, incluso participa activamente en su comunidad y en la iglesia. La doble vida es tan sólida que nadie sospecha nada, y entonces de repente BTK desaparece. Durante años no hay cartas, no hay crímenes, no hay señales. Para la policía el caso se enfría. Para la gente, BTK se convierte casi en una historia del pasado, en un recuerdo incómodo. Pero lo que nadie sabe es que BTK no se ha ido. Dennis Rader sigue ahí, observando, recordando, reviviendo sus crímenes en su cabeza, alimentando su ego en silencio, porque aunque no esté matando, su necesidad de control y reconocimiento nunca desaparece del todo. Y este silencio, este largo paréntesis, no es una retirada, es una espera. Una espera que solo terminará cuando el ego de BTK vuelva a exigir atención, y cuando eso ocurra será el principio del fin. Durante casi 30 años, Dennis Rader había conseguido algo que muy pocos asesinos en serie logran: salir impune. Había matado, había provocado miedo, había jugado con la policía, y aún así había envejecido tranquilamente, convencido de que BTK era una historia enterrada para siempre. Pero el problema del ego es que nunca sabe quedarse en silencio. En 2004, Dennis Rader comete el error que lleva décadas evitando. Decide volver, no porque lo necesite para matar, sino porque lo necesita para sentirse alguien otra vez. BTK regresa con nuevas cartas, nuevos mensajes, como si el tiempo no hubiera pasado, y esta vez su necesidad de atención es más fuerte que su cautela. En una de estas comunicaciones, Rader hace algo impensable. Le pregunta directamente a la policía si puede enviarles un disquete sin que lo rastren, si es seguro, si no hay forma de que lo identifiquen. La policía le responde que sí, le mienten, y BTK confía. Ese disquete aparentemente inofensivo contiene algo que Dennis Rader no tuvo en cuenta: metadatos, información borrada que aún puede recuperarse, un nombre, el de una iglesia, un rastro digital sencillo, casi trivial pero suficiente. La investigación avanza rápido, demasiado rápido para alguien que lleva décadas sintiéndose intocable. En febrero de 2005, la policía arresta a Dennis Rader, el hombre tranquilo, el vecino correcto, el presidente del consejo de su iglesia, el padre de familia. BTK había caído por algo que nunca pudo controlar del todo: su necesidad de ser reconocido. Durante el juicio, Rader confiesa, lo cuenta todo, con detalle, sin emoción, sin arrepentimiento, como si estuviera leyendo una lista de logros personales. Para los investigadores queda algo claro: BTK no fue atrapado por un fallo técnico complejo, fue atrapado por su ego. Y así termina la historia de Dennis Rader, no con un crimen, no con una huida, sino con un hombre que, después de décadas jugando a ser invisible, no pudo resistirse a volver a ser visto. Dennis Rader no cayó porque la policía se volviera más inteligente, cayó porque nunca dejó de necesitar sentirse especial. Durante décadas fue un hombre corriente, marido, padre, vecino, y al mismo tiempo fue BTK, no porque nadie lo empujara, sino porque decidió serlo en silencio. Esta historia no va solo de un asesino en serie, va de lo fácil que es esconderse detrás de una vida normal.
de cómo el ego, cuando no se controla, acaba pidiendo cada vez más, y de cómo incluso quienes se creen intocables terminan cometiendo un error. BTK quería ser recordado, quería que su nombre no se perdiera, y lo consiguió, pero no de la forma que imaginaba, porque al final Dennis Rader no será recordado como un genio, ni como un misterio imposible, sino como alguien que se traicionó a sí mismo. Y quizá lo más inquietante de todo es esto: nunca sabremos cuántos monstruos no llevan máscara. Si esta historia te hizo mirar 2 veces a la gente normal, entonces ya entendiste por qué hay que contarla.